Baruch Hashem, Baruch Hashem. A ver si alguien me comprueba si se escucha bien. 1, 2, 3. ¿Se escucha bien? Estamos, aleluya, en este Shabbat glorioso. ¿Por qué glorioso? Porque este es el día que hizo el Eterno. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Soy el pastor Gabriel Galán, nuevamente de la congregación Raíces de la Fe aquí en el Metroplex, Texas. Y estoy muy agradecido del Eterno que nos permite llegar a ustedes haciendo el esfuerzo de permanecer en actividad espiritual a través de este medio. Estamos muy gozosos, hermanos, porque el Eterno está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Hay un resurgir, hay un ánimo, estamos viendo cosas diferentes, desarrollos, gente cambiando, congregaciones enteras, tornando a las raíces hebreas de nuestra fe por todas partes del mundo y ciertamente en el área del continente americano, tanto en los Estados Unidos como en Latinoamérica. Hay un resurgir, hay un hambre que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la Santidad, está trayendo al pueblo cristiano. Y estamos viendo un resurgir, un avivamiento. Este es realmente parte del avivamiento de los últimos tiempos y por eso estamos bien regocijados. Hemos estado viendo cómo muchas personas están empezando a buscar, no por aquella pregunta que llega un momento en cada cristiano, en la vida de cada cristiano, diciendo, ¿qué más hay? Esto no puede ser todo. Bueno, para todos y cada uno de ustedes que tal vez me están viendo por primera vez o tal vez no habían considerado esto, esa es la voz del Ruach, la voz del Espíritu Santo diciéndote es tiempo de mudarte a un nivel más alto. Es tiempo de cambiar a una enseñanza más alta. Y nosotros no decimos ni pretendemos decir que nosotros tenemos, digamos, control del conocimiento, ni que lo sabemos todo. Con toda humildad, yo sigo aprendiendo y voy a continuar aprendiendo hasta el día que Dios decida llevarnos de este ámbito. Y bueno, la enseñanza, el aprendizaje, el entendimiento de las cosas es un proceso de vida. Hay una continuidad en el desarrollo del conocimiento. Por eso nadie puede decir, yo lo conozco todo y ya tengo que dejar de estudiar porque esto es todo. Es imposible. La persona que se estanca, esa agua estancada empieza a podrirse y ya no es potable. Por eso es importante que en estos últimos días que hemos empezado a ver la manifestación de profecías, estemos con los ojos abiertos y más vivos que nunca en el Espíritu, a la expectativa de las señales que nuestro Mesías, Jesucristo, Yeshua HaMashiach, nos prescribió para estos tiempos, los que los profetas hablaron. Y no dejarnos llevar por nuestras propias sutilezas, nuestras propias convicciones, nuestro propio entendimiento. Es decir, no nos desvinculemos de la raíz. La raíz es la Torá, es la palabra del Eterno, y de ahí surgen todos los otros libros escritos por los profetas y también todos los escritos del Pacto Renovado o Nuevo Testamento. Y habiendo dicho esto, hermanos, vamos a entrar hoy en la enseñanza. Vamos a hablar un poquito de Noah o Noé. Y este mensaje le he titulado la evidencia de un Elohim justo y misericordioso. Es la evidencia de un Elohim justo y misericordioso. Noah, ese varón que caminó en la perfección de la obediencia, es en sí la evidencia de un Elohim justo
y misericordioso. Y vamos a hacer la oración para rendirnos ante el Eterno, porque Él es el que es el Padre de todas las luces, de todo entendimiento y sabiduría, de todo don. Padre Santo, venimos a tu presencia dándote gracias por esta oportunidad. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu pueblo que nos ve, bendice a tu pueblo que escucha. Bendice a este siervo que lo que desea es exponer tu palabra con todo deseo, ahínco y efectividad. Yo no tengo palabra de vida, pero tú eres el dador de vida y el dador de tu Torah de vida, el que envió a Yeshua, nuestro Mesías, a salvarnos y acercarnos a ti. Gracias por el Espíritu de la Santidad que nos lleva a todo conocimiento, sabiduría y justicia. Señor, decimos entonces, bendito eres tú, Yahweh, el bendito que es para siempre. Bendito eres tú, Señor Yahweh, que nos buscaste entre todas las naciones y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Señor Yahweh, dador de la Torah. Gracias, Hashem. Gracias. Entonces, hermanos, preparemos nuestros corazones. Preparemos nuestros corazones y tratemos de, si los puedo retar, a que se pongan en el lugar de Noé esta mañana. Usted y yo somos el Noé de esta generación. El Noé de esta generación. Vamos hacia adelante entonces. Esta porción de Torah está establecida, estructurada de la Torah Génesis 6:9, 11:32, de los profetas Isaías 54:1 al 55:5, pacto renovado, vemos en Lucas 17:20 al 27. Eso es normalmente la estructura. A veces saltamos en diferentes lugares para traer una enseñanza más completa. Pero vamos a hacer un resumen inicial. Bereshit significa Génesis o en el principio. Y en el capítulo 6 ya no voy a entrar en ese detalle porque el año pasado hicimos ya una enseñanza bastante exhaustiva, creo yo. Y quisiera de que ustedes se refirieran a ese video que ya está accesible en YouTube, la Parashá Noah o la porción Noah. Búsquelo por Raíces de la Fe, Pastor Gabriel Galán, y ahí usted tiene el canal de Raíces de la Fe y usted puede escoger los videos que usted puede accesar o tener acceso a ellos. Siempre tomo esta oportunidad, hermanos, para agradecer a nuestros maestros de Teshuvah TV, el hermano Rico Cortés y Wisdom in Torah, y a todos los otros maestros que se han juntado con él para llevar conocimiento. De eso nosotros partimos y en eso nosotros estamos siguiendo. Yo recomiendo que usted se conecte con Sabiduría en la Torah, Wisdom in Torah, y Teshuvah TV. Usted puede inclusive bajar esa aplicación de Teshuvah TV y es gratuita. ¿Okay? Hay una serie de maestros que usted puede tener acceso y recibir. Es un baúl de conocimiento, gente dedicada a buscar de la palabra y a enseñar al pueblo del Eterno. Use estos recursos que están siendo puestos accesibles para conocimiento, para madurez y para una enseñanza concisa, precisa dentro de un contexto cultural, en el contexto adecuado de las Escrituras. Y usted puede investigar diferentes niveles de profundidad en la enseñanza. Así es que, adelante. Ahora, con resumen inicial de Bereshit, decíamos que la corrupción de la humanidad, una vez ya multiplicada, Dios decide, hermanos, que Él tiene que traer un juicio porque la abominación ha llegado hasta su presencia. Los ángeles, los hijos de Dios, así lo menciona la Torah, seleccionan mujeres entre los hombres. Obviamente estos son los ángeles caídos, los ángeles que están procediendo en anales de desobediencia. ¿Okay?
Así como Hasatán distorsionó la imagen del hombre en el Gan Edén, el jardín del Edén, los ángeles caídos ahora distorsionan el ADN del hombre procreando, mezclando sus semillas, su ADN, con las semillas de los hombres. Eso es lo que realmente lo que viene a hacer. Ellos están perturbando, trastornando el ADN original que Dios puso o hizo representando al hombre que representa su imagen, y ellos vienen y mezclan esa sangre de ellos, mezclan su semilla con estas mujeres que ellos seleccionaron para procrear sus hijos, en lo cual ellos están distorsionando, mezclando semillas, lo cual es algo que Dios prohíbe en la Torah. Yahweh no está muy contento con esta corrupción que los ángeles caídos han provocado hasta con todos los animales. Es decir, ellos no estaban simplemente haciendo esto con los seres humanos, pero también estaban provocando corrupción con los animales, haciendo bestialismo, cometiendo bestialismo, mezclando sus semillas. Y dice la misma palabra que toda carne se había corrompido en la faz de la tierra. La Torah establece que toda carne humana y animal se había corrompido. Adonai determina que la desobediencia humana es tal que su Espíritu Santo no va a contender más con el hombre. Es decir, basta. Hasta aquí ha llegado mi paciencia. Ve, ya no voy a contrariarme más con la desobediencia humana. Entonces, él establece veredicto. El veredicto es juicio de exterminación completa. Pero Noah es encontrado por Hashem y él lo determina ser sadik. Él encuentra que las acciones de este varón, Noah, son acciones de un justo. Entonces vamos a explicar esto un poquito, porque en un momento vemos en un versículo de que Dios está listo para destruir, raer a los seres humanos y a todos los seres vivientes de la faz terrestre. Pero de repente vemos de que él, buscando, contemplando todo lo que hay en la tierra, encuentra un varón. Encuentra un varón que llena la expectativa, podríamos decir, aunque fuese mínima. Los mínimos requisitos para justificar de que en la humanidad todavía en ellos hay una esperanza. Que a través de este varón la humanidad puede ver una esperanza. Noé significa descanso, Noé significa reposo. Noé entonces es encontrado sadik, justo, por el Dios de la creación. Y entonces él determina de que este varón justo puede ser la semilla que él estaba buscando. Es la semilla que él estaba buscando para resembrar la tierra que él había hecho. Dios es un juez justo, santo y misericordioso, que habiendo encontrado solamente a un hombre justo en toda la tierra, en medio de una generación completamente corrupta, por ese único justo, fíjese bien, Dios está dispuesto a destruir por la corrupción, pero encuentra a un solo hombre justo y está ahora dispuesto por este único hombre justo, decide no destruir la humanidad, mas decide restaurar al mundo con Noah y su familia. Entonces dirá usted, ¿por qué está repitiendo esto? Porque en nuestra generación es tan fácil pasar juicio sobre las comunidades, sobre personas, sobre entidades, sobre líderes, sobre maestros, sobre nuestros padres. Esta generación se ha acostumbrado mucho al escrutinio y al hablar demasiado como una hacha cortante y sin filtros. Y lo vemos a través de todas las diferentes esquemas en la sociedad. En todo.
Cada vez que usted enciende la mayor parte de los programas televisivos de variedad, la mayor parte de los programas en las fuentes de redes sociales, también cuando son de variedad y hablan tanto de política como de artistas, como de esto, todo es crítica. Todo es crítica, todo es juicio, todo es tratando de poner. Me da a veces la impresión que son encontronazos de pensamientos que la persona quiere establecer su propia, digamos, criterio, imponerlo ante la audiencia que tiene, quiere crear un movimiento que lo sigan, pero el hecho que te siguen no necesariamente indica que los elementos que estás usando o los elementos que esa persona está usando son los correctos. Porque hoy en día miramos cómo estamos tan polarizados socialmente hablando, en todas las áreas, en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo. Y esa polarización es la que está trayendo una serie de conflictos sociales que traen embate, destrucción, efectos en la economía, efectos en la familia. Porque si los movimientos sociales están diciendo que todo lo que es moral, todo lo que es estructurado, todo lo que es una educación estructurada, tradicional, todo lo que hemos considerado bueno hasta este momento, se ha tornado de repente algo malo. Entonces, no solamente estamos negando todo el proceso de desarrollo de los últimos 6,000 años, porque hasta hace 20 años atrás, hasta hace 40 años atrás, podríamos decir, todo lo que hoy estamos llamando malo, todo eso era en sí un paso más alto en el desarrollo social de todo el planeta. Y de repente estamos negando hasta la psicología establecida por el mismo Freud. Estamos negando que aquellas cosas que se consideraban estar dementes o cosas que estaban fuera de una, digamos, mentalmente balanceado, ahora se considera que esas cosas están bien y negamos todos estos últimos 100 años de psicología humana. Entonces, es aquí donde el juicio que el ser humano pasa a veces sobre superficies, porque nadie sabe a ciencia cierta las razones por las cuales una persona procede de la manera que procede. Y obviamente que nosotros no nos podemos dejar llevar o tratar de explorar lo que hay dentro de una persona para poder pasar un juicio exacto. Usualmente nosotros tenemos que ver cuál es la evidencia de sus acciones y basado en la evidencia de sus acciones, de ahí podemos establecer si esa persona está en un camino correcto o un camino incorrecto, y después es que tratamos de entender por qué es que lo hizo, cuál es el motivo. Pero hoy en día se pasan juicios en anticipación a todo. Se pasan juicios en anticipación a todo. Estamos viendo el resurgir cómo las plataformas sociales están, mire, mal informando a la gente, desinformando, agregando a veces especulaciones, agregando pensamientos personales y todo eso. Cuando no se está tratando de decir la verdad, todo esto realmente empieza a causar distorsión y caos. Necesitamos la verdad. Necesitamos la verdad tan transparente que podamos realmente caminar con seguridad. Necesitamos una verdad también que esté vestida de justicia. Necesitamos una verdad que esté vestida de balance. Si no existe justicia, nunca va a haber verdad. Y esto es recíproco, porque si no hay verdad, tampoco
puede haber justicia. Y si estos dos elementos no están en pie, estas dos columnas de la sociedad humana, no importa qué cultura, si esos elementos no están en pie, el equivalente o el resultado es no tener paz. No hay shalom cuando la verdad y la justicia faltan. Entonces, Dios sabía que tenía que destruir al mundo, ya había tomado la determinación, pero de repente, porque Él es un juez justo, encuentra que un hombre en la faz de la tierra llena los requisitos de ser llamado justo. Camina recto, camina en integridad. Y Dios nota, realza, levanta, reconoce que este hombre puede ser y va a ser esa semilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que indagar, ir más allá de nuestro confort, de decir, bueno, ya miré la superficie, ya miré 1, 2 o 3 ejemplos, ya me di cuenta, ya hice mi medida completa acerca de, que tomé mi criterio completo sobre una persona porque dijo 2 palabras y ya está. Eso puede ser que te dé un indicativo, que la persona no esté caminando completamente nivelada, pero eso no significa que el resto de su existencia sea completamente en caos. Y tenemos que aprender a ser pacientes con este tipo de juicios y evaluaciones, especialmente cuando estamos estableciendo nuevas relaciones. Mira, hermano, no estoy tratando de ser ni permisivo, ni exageradamente pasivo y aceptador de todo. Lo malo es malo. El árbol malo da fruto malo. El árbol bueno da fruto bueno, dice el mismo Maestro Yeshua, nuestro Salvador. Yo le creo a Él. Pero yo también, aunque Él no explicó esto, por evidencia de la naturaleza, sabemos que cuando usted se sube a un árbol de fruta, vamos a decir a un árbol de mango, usted encuentra también mangos que no están bien. Mangos que no se desarrollaron bien. En un árbol de muchos mangos buenos, pueden nacer uno distorsionado. Puede ser de que uno fue picoteado por las aves. Puede ser de que otro animal silvestre subió al árbol y empezó a comer, lo dejó mordido. Puede ser de que se maduró y se cayó. Hay muchas cosas que pueden hacernos ver de que porque un árbol sea bueno significa que tiene que dar siempre 100% todo fruto bueno. ¿Para dónde voy con esto? Estoy trayendo el reto de darnos a la tarea de no menospreciar a todas las personas porque viste que cometió un error, porque no dijo la palabra correcta, porque no enseña exactamente como tú enseñas, porque no tienes completamente los mismos valores que tú levantas o que tú posees, porque es diferente o viene de otra región, porque no tiene tu acento, porque no tiene el mismo color. Y simplemente, y tenemos que entender esto y dejar de ser tan infantiles, y perdonen que sea tan enfático, pero es un reto para hoy día el cristiano, el judeo cristiano, el mesiánico que conoce al Mesías personalmente y está haciendo diferencias de personas y esté excluyendo a unos y a otros por regionalismo, por diferencia de países, por diferencias de acento, porque no tiene tu cultura, porque no hablas como tú, porque hay denominaciones de por medio. Ya es hora de romper esos esquemas. Porque no vamos para un reino desunido, vamos para un reino que será regido por el mismo Mesías y demanda que tengamos unión. Pero con estos prejuicios estamos simplemente embarazados de maldad,
de injusticia y lo que es peor, de ira. Porque la ira no es solamente violencia. La ira no es solamente jamás violencia. La ira es también las discrepancias que se crean, las competencias, las envidias, las trampas, las pesas desniveladas, las pesas mentirosas. Todas estas cosas vienen por un corazón que todavía no ha madurado en el Mesías. Caminar en el Mesías no es vestirse de un robe, de un manto de santidad y de religiosidad. Tenemos que madurar en esta área, porque no podemos pasar juicio a todo, porque si le pasamos juicio a todo y no queremos perdonar, no queremos ver las áreas grises, o es blanco, o es negro, o es verde, o es amarillo, y no queremos ver esa área donde podemos encontrar una razón para llamar a alguien al balance, para relacionarnos con una persona que todavía no conoce al Mesías, que todavía, es decir, no conoce de Dios. No tenemos que estar todo el tiempo con la enseñanza, todo el tiempo con el rigor de la ley, todo el tiempo con la impaciencia, porque no alcanza ese conocimiento. Y entonces la pregunta que debe de surgir: ¿cuánto tiempo me esperó el Señor? ¿Cuánto tiempo te esperó el Señor? El Señor mandó a Yeshua HaMashiach a este mundo, Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda y tenga vida eterna. Fue para todos, sin excepción. Para todos, y para los más pecadores, por esos mismos fue que murió. Elohim le dice a Noah que construya un arca, una teiva gigante, Yeshua, manifestado en hombre, en carne y hueso, en carne y sangre, manifestado aquí en la tierra. Es la teiva, pero es una teiva gigantesca, porque su sacrificio abarca para todo el mundo, para todo el universo. Es el Hijo de Elohim. Entonces, si el amor y el perdón de Dios, la paciencia, la tolerancia de Dios es tal, ¿quiénes somos nosotros para metrar? Estar poniendo métrica de cuánto vas a resistir, cuánto vas a tolerar. Si a veces necesitamos partir de una situación, alejarnos de una situación, porque hay que hacerlo. Es mejor hacerlo así, de esa manera, que estar pasando juicio. Noé, conforme a todo lo que le había ordenado Elohim, eso lo hizo. Él hizo exactamente conforme a todo, en obediencia. Lo que más resalta de esta lección acerca de la vida de Noé es que la misma Torah nos dice o la palabra, perdón, nos dice en Hebreos que él no tenía evidencia. Él no tenía conocimiento de muchas cosas que estaba haciendo. ¿Cuándo había construido Noé una embarcación? ¿Cuándo había construido Noé una embarcación tan grande, gigante, más allá del conocimiento de él? ¿Cuándo había llovido? ¿Cuándo había venido un llamado al arrepentimiento? O si no, va a ser destruido el mundo. Todas estas cosas eran nuevas. Y dentro de ese parámetro o perímetro de cosas que no se pueden comprobar, está la fe de él. Está el deseo de él de cumplir lo que Dios le dice, pero al mismo tiempo tenemos que creerlo y tenemos que saberlo, porque él era tan ser humano como lo somos nosotros hoy. Él tuvo que haber tenido muchas dudas, no de Dios, pero esa pregunta que surge: ¿cómo será eso? ¿De qué se trata eso? Yo no lo sé. Pero aún así, con dudas, la obediencia demuestra el tamaño de su fe, el tamaño de su obediencia.
el tamaño de su esperanza, el tamaño del deseo de sobrevivir. Nuestra sobrevivencia es importante, pero si nuestra sobrevivencia es simplemente egoísta y se trata de mí, mi familia, los míos nada más, pues es una sobrevivencia inefectiva, porque no trasciende a otros seres humanos. Se queda nada más aquí en esta esquina. Para que nuestra justicia, acuérdense, hemos sido conformados en la justicia de Dios en Yeshua, no sobre Yeshua, no debajo de Yeshua, no a través de Yeshua, no, en Yeshua significa en la obediencia en fe que ejemplariza a nuestro Mesías. Esa es la llave que nosotros tenemos que ver. Y siendo justificados todos, pues tenemos que también aprender a justificar a otras personas. No por nuestro medio, sino por el mérito de Mesías, ser más paciente, ser más amoroso, ser más tolerante. Y sí, somos seres humanos. Hay veces hay personas que se quieren aprovechar de tu nobleza. Hay personas que vienen ya de antemano con una agenda. Y para eso Dios nos ha dado el espíritu del discernimiento. Para que podamos discernir en cada una de estas áreas. Pero no podemos pasar juicio a derecha y izquierda, capa y espada, sin tener midot, sin tener medidas. Aleluya. Espero que estamos entrando en calor sobre la enseñanza, hermano. No quiero sonar paternalista. No es mi intención. No es mi intención, mucho menos tratar de sonar como que yo ya lo sé todo y lo he experimentado todo, o que yo no cometo errores. Pero esto es un llamado para mí y para toda aquella persona que esté escuchando este mensaje. En Génesis capítulo 7 nos dice, y dijo Hashem a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo ante mi presencia entre esta generación. Quiero que entendamos, cuando dice el Eterno, ante mi presencia, yo quiero que usted interprete justamente conmigo, ante mi trono. Cuando el Eterno siempre dice, ante mi presencia, usted está ante el trono de Él. Era tanta la justicia en la cual caminaba Noé, ¿ok? De que su olor agradable de buenas acciones, de acciones de tzedaka, de justicia, de bondad, subieron ante la presencia del Eterno. Y como el Eterno estaba buscando a alguien que tuviera esa justicia, subió hasta su presencia. Ahí usted está viendo desde un principio la gracia. Porque la gracia no comienza en Mateo, en el libro de Mateo y después por el resto del Nuevo Testamento. No, la gracia empieza en el momento que dijo Yahweh, sea la luz. Esa es la gracia. Yeshua el Mesías, la luz del mundo, en ese momento que el Señor lo envía para que empiece a rearmar este universo, esta creación, para que saque del caos y edifique este planeta, para que últimamente poner a su pieza maestra, el hombre. Desde ese momento es la gracia con nosotros. Entonces el verso 2 dice, de todo animal limpio tomarás contigo 7 pares, macho y su hembra, pero de animal que no es limpio tomarás 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, de 7 en 7, macho y hembra, para preservar la descendencia sobre la faz de toda la tierra. Para preservar la descendencia sobre la faz de la tierra. Dios está interesado no solamente en el hombre, pero para que todo
tuviera cabida, para que todo tuviera espacio, para que todo fuese salvo. Dios quería restaurar, reivindicar el planeta Tierra, las especies que Él había puesto ahí. Pero dentro de 7 días, dice, yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y borraré todo lo que existe. Lo que he hecho de sobre la faz de la tierra. Vuelvo y repito, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches y borraré todo lo que existe. Todo lo que existe de lo que yo he hecho de sobre la faz de la tierra. E hizo Noé conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado. Nuevamente la expresión. Una vez que ya construida el arca gigante, Hashem instruye a Noah sobre la triple misión divina. ¿Cuál es entonces la triple misión divina? 1. Entra tú y tu casa al arca. Eso equivale a salvar a Noah y a su familia. Número 2. Toma de animales puros e impuros, incluyendo las aves, para salvar a las especies animales. O sea, como lo leímos literalmente, para salvar todo lo que está sobre la faz de la tierra. Y en 7 días más raeré toda la existencia. ¿Qué implica esto? Presenciar la destrucción como evidencia y testimonio para las futuras generaciones. ¿De qué? De que Dios es un Dios justo y misericordioso. Y usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? La triple misión de Noah era que se salvase a su familia, salvara a su familia, para eso se construyó el arca, para que salvase a las especies de animales en la tierra, y tercero, para que él presenciara. Porque al él y su familia quedar como los únicos sobrevivientes, pues ellos están presenciando, aunque literalmente no lo vieron con sus ojos, la evidencia va a ser bien exacta frente a sus ojos 150 días más o 190 días más adelante. Porque apenas va a empezar a llover 40 días de diluvio, 40 días y 40 noches, más 150 días esperando que las aguas bajaran, son 190 días. Entonces, ¿qué significa eso? Si usted lo suma, el 1 y el 9 de 190 da 10, que esto nos implica, esto es simplemente una curiosidad en la numerología, que el número 10 significa que está hecho, está consumado, es algo que fue completo. ¿Ok? Cuando la Torá nos implica que toda carne se había corrompido, obviamente se excluye Noah y su familia y todo animal que Dios trajo a Noah. Y vale la pena renombrar eso o volverlo a decir, porque el ser salvo no simplemente debe de ser un hecho para display, para manifestarlo, para anunciarlo. El ser salvo debe de ser algo que se debe de atesorar la persona, no que el público lo vea en ti, sino que tú lo empieces a sentir y apreciar, atesorar desde muy adentro, porque la salvación es un regalo realmente especial. El diluvio no indica que Dios es malo. Por eso decía, todos esos 3 puntos de la misión, aunque sea que ellos vengan a observar la destrucción del mundo y ser los únicos que quedan, imagínense hasta cierto punto un poquito de peso de conciencia que son los únicos que quedaron. Pero Dios no es malo, porque lo que está haciendo es que, como lo dice aquí, lo que traté de escribir, y tal vez voy a leerlo mejor para no perder el hilo. El diluvio no indica que Dios es malo, al contrario, Hashem dio chance por 120 años y 7 días extras esperando el arrepentimiento. Al depurar el planeta de la corrupción, transgresión de lo que no tenía composición moral, Dios decide salvar lo bueno, lo íntegro y lo puro, demostrando su carácter de generosidad, honra y justicia hacia Noé, a su familia
y hacia los seres humanos en general que van a ser procreados por esta familia. Entonces usted dirá, ¿cómo podemos aceptar una realidad tan fuerte como esta? Bueno, primeramente porque sucedió, no hay nada que podamos hacer para cambiarla. El soberano también decide qué hacer. Él va a tener misericordia de quien va a tener misericordia y Él va a pasar juicio sobre las personas que son transgresoras. En este caso, mi hermano, mi hermana, en una forma bastante simplística, ¿okay? Y no quiero ser ni demasiado simple, ni campechano, ni nada por el estilo, pero lo que me refiero es que Dios extrajo del canasto de frutas podridas, las frutas que estaban aptas para ser salvadas, aptas para el consumo hacia la santidad. Nosotros, si tenemos un canasto de frutas, lógicamente, si muchas están podridas y solamente quedan 8, usted va a extraer las 8 que están buenas. El resto es podrida, usted se deshace de ellas. Y entonces la pregunta podría surgir, pastor, hace un momento usted acaba de decir que deberíamos de ser más tolerantes. Sí, pero es que el Dios que nos creó a nosotros, el Dios que dio vida, soplando de su espíritu a este cuerpo y nos dio existencia, puso un alma, un nefesh, una neshama, puso vida, puso un espíritu. Es el que conoce nuestros adentros, es el que conoce cómo pensamos, cómo hacemos, las intenciones de nuestro corazón. Él sabe cuáles son nuestras intenciones. Y dentro de estas intenciones, Él anticipa y sabe lo que vamos a hacer ya. Entonces, Él vio de que estas vidas, esto no tenía vuelta hacia atrás, ya estaban completamente en descomposición moral. No había manera de salvarlos. Y se les dio todavía la oportunidad para que ellos accedieran a aceptar el mensaje, al evangelio. Esa buena nueva era, viene un diluvio, arrepiéntanse, Dios va a destruir la tierra. Dio 120 años de anticipo y todavía esos últimos 7 días, dicen algunos de los sabios, fueron extra para que ellos se arrepintieran antes de que se cerrara la puerta del arca de la teiva. Entonces, hasta este punto en la narrativa de la parashá o de la sidra Noah se ha mencionado el nombre de Dios como Elohim, el creador, el poderoso, el único, pero aquí se menciona por primera vez en esta parashá. No en todo lo que hemos leído de la Biblia hasta este momento, pero en esta parashá, empezando del capítulo 6, se manifiesta el nombre de Yahweh o Hashem, que implica la calidad de Rey y Dios bondadoso y misericordioso, que salvará al justo Noah del diluvio. Esto lo dice el sabio Esforno, uno de los comentaristas de la Torá en la antigüedad. Después de tan larga espera, de 120 años por la construcción del arca, Hashem indica a Noah esperar exactamente esos 7 días que hablábamos anteriormente. Muchos sabios antiguos judíos, teólogos modernos también están de acuerdo que esta fue una prórroga, una extra, para que el mundo se arrepintiera. Se da por entendido que Noah ha estado anunciando la destrucción del mundo e invitando a su generación a hacer teshuvah, a retornar, a arrepentirse. A veces pensamos que no estamos haciendo lo suficiente. Déjeme animarle. Si hacer lo suficiente se trata de ocuparnos todos los días, que nos centramos nada más en el proceso de hacer una actividad, podríamos perder el enfoque. No nos enfoquemos tanto en la actividad, enfoquémonos más en la calidad de nuestra entrega hacia el Eterno, nuestra obediencia,
porque de ahí surge nuestro testimonio. Hermanos, yo sé que todavía para muchas personas el término Torah, el término ley, el término de seguir un patrón que se adhiere a la escritura de el Pentateuco o la Torah. Muchas personas piensan que eso es pasado de moda, que eso ya está afuera de lo que se espera de los hijos de Dios. Simplemente déjenme hacer énfasis en esto, que para poder obedecer o ser obediente necesitamos seguir la directriz de algo. Si usted no está obedeciendo a la Torah, ¿cuáles son los mandamientos que usted está obedeciendo? Entonces, inmediatamente la gente dice amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a ti mismo. Entonces, yo quiero y le reto que usted se describa a sí mismo, no a mí, a usted mismo. ¿Cómo es que usted ama a Dios? Y usted me podría dar 1, 2, 3, 4, 5, quizás hasta 10 diferentes formas. De la misma manera como amar al prójimo, usted me puede decir de esta manera. Es que yo amo al prójimo, ¿verdad? Ayudando a la gente, calzando al descalzo, vistiendo al que no tiene ropa, etcétera, etcétera, como lo menciona Yeshua. Pero Yeshua no está inventando esos mandamientos que nos está reenfatizando en el Brit Hadashah o Pacto Renovado, Nuevo Testamento. Lo que él está haciendo es énfasis en las enseñanzas de la Torah. Entonces, lo que yo estoy tratando de explicar es que la Torah es la que te enseña cómo es que tú vas a amar a Dios, porque Hashem te está diciendo, esta es la manera como tú me vas a adorar. Yo no quiero que tú me adores como las naciones paganas aman a sus dioses. No quiero que me trates de honrar de esta manera. Entonces, y después puede surgir la otra pregunta, pero ¿cómo es que esa otra gente aman a sus dioses paganos? Yo no lo sé. Entonces es ahí donde te contestas a ti mismo. Porque si no sabes cómo esta gente ama, el mismo Dios te dice en la Torah, ni siquiera investigues los nombres de ellos, ni siquiera preguntes cómo ellos hacen sus adoraciones. Entonces, si no conoces lo que hacen ellos, y eso es bueno, entonces, ¿cómo es que se ama nuestro Dios? ¿Cómo es que nosotros demostramos nuestra obediencia? ¿Cómo es que nosotros nos aplicamos para que estemos seguros que estamos haciendo las cosas correctas? Es a través de una dirección, de una instrucción. Eso se encuentra en la Torah. ¿Cómo nosotros honramos a nuestros semejantes? ¿Cómo nosotros honramos y amamos a nuestros hermanos? La Torah te lo explica. Todos los demás libros son un desarrollo en práctica de lo que es la Torah. El mismo Mesías lo dice. Yo hago la voluntad de mi Padre. Entonces, entre paréntesis o entre comillas, ¿qué es la voluntad de mi Padre? La Torah. Porque Yeshua no nos está trayendo mandamientos extraterrestres, mandamientos extracurriculares a la Torah. Nos está trayendo una aclaración de cómo hacer las cosas. Nos está trayendo una exégesis, un estudio, y tal vez la palabra exégesis no es la mejor, nos está trayendo por excelencia el ejemplo de cómo aplicar la Torah, cómo vivirla. Eso es la obediencia. Noé se le dio unas instrucciones, las siguió al pie de la letra. Moisés se le dieron unas instrucciones, las siguió al pie de la letra. Yeshua recibió las instrucciones y las cumplió al pie de la letra. Porque la voluntad de él no hacía él, sino la voluntad de su Padre. Y la voluntad es equivalente a la Torah, a la ley. Porque es la ley de acá. ¿A quién se la dio? Al pueblo israelita. Al pueblo hebreo, que eventualmente también es el pueblo israelita, que hoy en día se le llama el pueblo judío. Este lapso de 7 días de extra misericordia, de acuerdo a Rashi, que es uno de los grandes pensadores y comentaristas de la Torah, uno de los sabios de bendita memoria, o Hazal por sus letras en inglés, sus siglas en inglés, eran estos 7 días, los días de Shiva o de duelo por Matushelah.
o Matusalah, dicen en inglés, o, ¿verdad? Matushelah, que acababa de morir y en cuyo honor Adonai postergó el diluvio. Es interesante, porque a veces esto pues son recursos del Talmud que nos dan los sabios judíos, que ponen un poquito más de información y rellenan algunas cosas. ¿Por qué Dios dio esos 7 días? Porque había una razón. Él estaba honrando a un hombre de Dios que acababa de morir. Dios es amor, Dios es justo, Dios es sabio y Dios es sensible. Es bien difícil perdonar a un mundo que no quiere perdón, a un mundo que justifica su maldad, a un mundo que dice sentir gusto, siente placer, no solamente hacer la verdad, pero instigar a otros para que la hagan, hacer trampas para que otros tropiecen. Y este mundo ya no tenía vuelta atrás. Por causa de las aguas del diluvio que comenzaron a caer, Noé y su familia entraron al arca, forzados por las aguas a buscar refugio. El Midrash, estoy en esta área aquí leyendo, el Midrash comenta que la fe de Noé en ese momento no era absoluta, hermano. A eso es lo que me refería hace un rato. ¿Qué? El Midrash, ¿qué es el Midrash? Son enseñanzas rabínicas de antaño que ponen una extra información acerca de todas estas narrativas. La Torah hablada, se le dice, ¿okay? Que habían venido por muchísimos años y después se recopilaron y se pusieron juntas y han venido a conformarse en lo que nos conocemos ahora, el Talmud y algunos otros libros santos. Pero los Midrash son una forma de enseñar para darle un poquito de cuerpo, entereza y más nutrición a la información bíblica. Entonces, el Midrash comenta que la fe de Noé en ese momento no era absoluta, ya que si el agua no le hubiera llegado a los tobillos, no había entrado a la teiba o a la arca. Esto es el comentario que hace Rashi en su Midrash. Tal vez haya pensado que Dios en compasión cedería o que la gente en el último momento se arrepentiría. Entonces, está de que posiblemente no estaba su fe que irá a pasar, pero cuando vio que el agua estaba subiendo, decidió terminar de afirmar su fe. O prácticamente estaba ahí todavía en espera, en compasión. La compasión que él esperaba que Hashem iba a demostrar. En ese momento él estaba esperando tal vez si miraba alguna alma que venía allá a lo lejos corriendo, buscando cómo entrar al arca. Ese es el corazón de Yeshua. Ese es el corazón de nuestro Salvador. Ese es el corazón del maestro, del verdadero pastor que deja a las 99 para ir a buscar la una que está perdida. Esa una puede estar perdida por malcriada. Esa una puede estar perdida por desobediente. Porque se decidió ir por el camino sin quedarse con el rebaño, con la familia, con su congregación. Pero él se va a buscarla. Él sabe que esa oveja está dañada, está malcriada, no quiere obedecer o se fue enojada. Enojados a veces hacemos muchas cosas a nosotros que en un momento de balance nunca haríamos. Aleluya. Hebreos 11, 6, 7 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, en mi asesoramiento personal, yo creo de que Noé estaba afuera esperando de que alguien llegara. Él estaba seguramente a la puerta esperando que alguien se arrepintiera en el último momento. Por la fe Noé, dice en el versículo 7 de Hebreos 11, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún él no veía.
Con temor preparó la teiba, el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, no es el hecho de que su fe y su obediencia, su carácter de justicia, es lo que realmente es la razón por la cual condena al mundo. No es Noé el que condena al mundo, es Dios que viendo que todo el mundo ameritaba ser destruido por la corrupción extrema que existía, entonces él encontró un hombre que llenaba ese requisito de pureza suficiente. No era que el hombre era perfecto, pero el requisito de pureza suficiente, aceptable ante los ojos del Eterno. Y él tomó esa medida de ese varón y dijo, este varón llena las medidas y es suficiente. A él y su familia se salvan. Pero con esas medidas que él tenía, empezó a medir a todos los demás y encontró que ninguno llegaba a ese nivel porque todos habían caído de la gracia. Esta es la historia que nos dice Romanos, que todos hemos caído de la gracia, porque no fue encontrado ni uno solo que fuese justo, pero en este caso Dios encontró a uno, Noé el justo, y con ese nivel de medida midió al resto del mundo, y eso es lo que condena al mundo, que nadie quiso dar un paso más adelante para hacer actos de justicia y bondad. Dios destruye las generaciones y los pueblos que dejan de hacer justicia y bondad. El pueblo judeocristiano a través de la historia se han cometido muchos errores, pero al mismo tiempo la iglesia se ha dado a la tarea de hacer muchas acciones de justicia y bondad. Y eso es de gran bendición. Un pueblo que hace acciones de justicia y bondad, ayudar al necesitado, ayudar al pobre, curar al enfermo, visitar a los abandonados, todas estas cosas es lo que hace de nuestra sociedad una sociedad bendecida. Todos los países donde se practican estas cosas, porque son Torah, Dios bendice. Porque nosotros podemos llenarnos de mucha religión, pero son nuestros actos de justicia y bondad lo que realmente se considera la verdadera religión. Son realmente las obras que Dios está buscando. No quiere sacrificios, no quiere mentiras, no quiere nada que digan, yo hice esto, Señor. El que hace, lo hace porque hay un amor que se ha generado adentro y uno lo hace porque quiere honrar al Eterno sin esperar aplausos de nadie. Y eso trae mucha bendición en cualquier generación y en cualquier pueblo de la tierra. Creer en Dios es saber que Él existe. Como acabamos de leer, creer a Dios es aplicar su instrucción. Fíjense bien, creer a Dios es saber que Él existe. Creer a Dios es aplicar su instrucción, sabiendo que Él fue quien la prescribió. Él fue quien la prescribió. Y que Él te asegura que va a funcionar. Creer en la promesa de Dios es esperar con paciencia que el resultado de los dos puntos anteriores, el creer a Dios y creerle a Dios, ¿ok?, que esos dos puntos anteriores te van a dar resultados. Uno no puede esperar, no puede tener esperanza si está dudando del que promete y de la promesa. Si tú piensas que el que promete no existe y que sus palabras son vacías, entonces no vas a tener esperanza. Pero si tú te afirmas que Dios es, y tú te afirmas que Dios te va a proveer a través del mérito de Yeshua en tu vida, tú vas a esperar con fe y vas a ser inmovible. Porque los que esperan en Yahweh, los que esperan en Jehová, son como un monte. El monte de Sión, inmovible, hermanos. Es una roca. El monte de Sión es una roca.
Es decir, la esperanza de aquello que se va a manifestar es donde la fe es probada. Es en el momento que esperas que sabemos que tenemos fe. Podemos creer en Dios. Podemos creer en sus promesas. Pero fe se manifiesta cuando estás esperando, estás en la esperanza de que se desarrolle esa promesa. Los sabios comentan que la Torá, al decir que por causa del diluvio entraron al arca, denota una renuncia. Pues Dios le había dicho a Noé que entrara a la teiba al principio del capítulo 7. Porque la persona no debe permitir que todo tipo de cálculo humano se interponga con su obligación de obedecer el mandamiento de Elohim. Esto lo dice Mehem Loes, otro comentarista de la Torá. ¿Qué está diciendo? Que si yo estoy pensando, digamos, en el ejemplo anterior, si lo conectamos con eso, ¿será que Dios se arrepentirá al último momento? ¿Será que Dios realmente me dijo de que iba a destruir el mundo, pero realmente no tiene intenciones? Yo sé que Él es buena gente, yo sé que es buena, que Dios es bueno y para siempre su misericordia, es incapaz de traer juicio. O decir, o mejor espero para ver si yo puedo ver alguna vida e invitar últimamente a hacer esos tipos de conclusiones o hacer ese tipo de, como lo dice acá, hacer cálculos, es la palabra que usa en el escrito. Uno hace calculaciones basadas en lo que nosotros pensamos y estamos entonces falseando o dudando de la palabra que se te fue dada, de la palabra que se le dio a él. Entonces es ahí donde el ser humano falla. Porque si empezamos a dudar de lo que fue dicho, empezamos a hacer conjeturas equívocas. Y es ahí donde mucha gente tropieza. Si la palabra dice, esto es lo que tú necesitas hacer. Si la palabra dice, entra a la teiva, significa, entra a la teiva. No hagas cálculos extras. No extiendas las dimensiones. No es hora de que te pongas a orar para ver si cambias el corazón de Dios. Si te dice, entra a la teiva, tú entras a la teiva, tú entras al arca y una vez que estés adentro, haz la oración. Y si Dios te escucha y va a hacer el cambio, entonces Él cambiará. Pero no hagamos cambios, porque eso fue lo que le pasó a Eva. Y esos cambios en la Torá recibida. El rabino Jacob Kamenetsky dice o señala que el versículo donde se establece la pureza de la impureza de los animales que vendrían al arca, y eso confirma que los animales impuros vinieron a Noé por propia iniciativa. Los animales impuros vinieron a Noé por propia iniciativa, pero que los animales puros no vinieron puesto que Noé tuvo que irlos a tomar. ¿Por qué los sabios deducen de que Noé tuvo que ir a tomar a los animales puros? Porque los animales puros, algunos de ellos iban a ser, porque hay muchos otros animales puros, pero esos animales puros no necesariamente son utilizados en los sacrificios. Los animales puros iban a ser eventualmente utilizados en los sacrificios. Entonces, por eso es que tenían que ir a escoger ciertamente algunos de ellos, los que se iban a utilizar para este tipo de actividades. Entonces tuvo que irlos a buscar, pero los animales impuros obedecieron y vinieron por sí solos. Yeshua HaMashiach, nuestro Rey Maestro y Salvador, nos enseña en Mateo 21-28, parábola de los dos hijos. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, acercándose al primero, dijo, hijo, ven y trabaja hoy en la viña. Y respondiendo él le dijo, no quiero. Muchas veces eso nos dicen nuestros hijos. Ay, no quiero, papá, no quiero, mamá.
Pero después arrepentido se fue. Y acercándose el segundo dijo lo mismo. Y él respondiendo dijo, sí, Señor. Pero eventualmente no fue. ¿Quién de estos dos hizo la voluntad del Padre? Dice el primero, dicen la audiencia que le contestó, le dijeron a él, el primero. Yeshua les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Estos eran los que no eran aceptables en la sociedad. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Viendo la señal del prodigio que aquellos que están pecando se arrepienten y vienen haciendo teshuvah en pos del Señor. A través del ministerio de Juan, los religiosos de esos días vieron este milagro y no se tocaron el corazón. No se arrepintieron también y por ende no creyeron las palabras de Juan. Las desecharon. Entonces, en un análisis, no tratando de ser ofensivo a nadie, porque yo entiendo que todos nosotros venimos de arrepentirnos de lugares donde andábamos, en lugares de bajeza, en actividades que no eran necesariamente, ¿verdad?, aplaudibles. Y muchos de alguna persona que me está escuchando, no se trata de hacer comparaciones feas, sino que es el análisis, porque fíjense bien, la Torá describe que la impureza ritual comienza con la limpieza externa. Para estar ritualmente puro, pues la limpieza externa empieza por verse ahí. Si la persona está ritualmente limpio, significa que se baña, que se cuida, ¿verdad?, que no está, que sigue ciertos procedimientos de limpieza o protocolos de limpieza. Y la impureza moral con la desobediencia a los mandamientos de la ley divina. ¿Cómo se comprueba si una persona está en impureza moral? Pues viendo cómo se comporta, qué tipo de estilo de vida tiene, si está siguiendo los mandamientos, los está rompiendo. Los publicanos, por su robo y extorsión y amor al Dios de las riquezas, se corrompen, y las rameras o prostitutas corrompen su alma por fornicaciones, adulterio y denigración de su imagen. Yeshua les dijo hace 2000 años a esta audiencia y nos sigue diciendo hoy, hermanos, los impuros que se arrepienten van delante de ustedes religiosos. Es decir, a estos que ustedes consideran últimos serán los primeros. A estos considerados los últimos de la cadena social van a ir primeros porque ellos reciben el mensaje. A veces las personas están enriquecidas en conocimiento bíblico y por eso se les endurece el corazón. Por eso la sensibilidad se les pierde. Hacen oído omiso a las enseñanzas y al llamado del Espíritu que está tratando de sensibilizarlos. Por hacer sus corazones sensibles, retornarlos a la posición de ser corazones de carne. Corazones sensibles a la voz del Eterno. Entonces acá, los impuros desobedecieron primero el mandato divino de su salvación. Pero si los animales impuros son capaces de obedecer, ¿cuánto más los humanos con todas sus facultades? Si la palabra nos estaba diciendo, los sabios en su interpretación nos dicen, los animales impuros llegaron primero, de dos en dos. Los animales impuros escucharon la voz de Yahweh y llegaron primero. ¿Cuánto más nosotros, aún estando en nuestras impurezas, en nuestras inmundicias, en nuestros malos comportamientos, en nuestras malas conceptualizaciones acerca de lo que es verdaderamente la vida, lo que es pura vida? Muchas personas lo hacen un equivalente de una vida de robo, de maltrato, de abuso, de fornicación. Como dije, muchos de nosotros venimos de una vida así. Vida de clubes, de placeres.
La mayor parte de estas cosas son proyectadas a través de nuestros televisores todos los días. Todo lo que nos indica placer sexual, los anuncios, hasta los anuncios de los niños están sexualizados. Los anuncios de los juguetes para niñas especialmente. Estamos adormecidos porque estamos embebidos de ese caldo de pecado. Los animales puros necesitan ser buscados, tomados y traídos. No son a los animales puros que necesariamente nos manda el Señor a buscar. Pero se necesitaba en ese momento. No son a las vidas puras las que Dios nos manda a buscar. Yo debía haber dicho mejor. Porque los encontrados ya están encontrados. Los que nos manda a buscar son a las vidas perdidas. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Pero aún los que estamos ya dentro tenemos que procurar mantenernos en limpieza espiritual, en limpieza moral. Los animales fueron buscados porque ellos cumplirían otro objetivo, más un objetivo extra, era de servir de ofrenda después del diluvio para rededicar la tierra. ¿Qué tierra? La nueva tierra que Dios le estaba heredando a Noé y a su familia. Limpia de corrupciones, limpia de mezclas de semillas. Dios desea que nuestras ofrendas surjan como resultado del esfuerzo humano. Qué cosa más bella es hacer y trabajar para la obra del Señor. Cuando empezamos toda la comunidad a trabajar para celebrar las fiestas solemnes. Cada uno haciendo su parte porque es como estar ensamblando en el medio del desierto la tienda de reunión, el Mishkan. Cada vez que viene la fiesta solemne, eso es lo que debemos de poner en nuestra mente, todos haciendo nuestra parte. Algunos preocupados de poner tapices, ¿cómo se dice? Cortinas, colores, otros la comida, otros la estructura, especialmente para edificar la azúcar. Ahorita que acaba de pasar, qué bonito es que todo el pueblo, la comunidad se involucre. Porque de esa manera nos conformamos en un verdadero cuerpo del Mesías. Dios continuamente da evidencia entonces que es un Elohim justo y misericordioso. Porque esto es una provisión. Esto todo, los animales van a volver a repoblar la tierra, las familias van a volver a repoblar la tierra y también los animales limpios iban a cumplir el poder limpiar. O sea, al hacer este sacrificio Noah, en ese momento él está ocupando como una especie de sumo sacerdote. En ese momento lo podemos ver en ese rol, porque él rededica la tierra al Señor. Bendito sea Hashem. Bendito sea el Eterno. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de agua vino sobre la tierra y ante las aguas del diluvio Noé entró al arca y con él sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos, del animal limpio y del animal que no es limpio y de las aves y de todo lo que repta sobre el suelo. De dos en dos llegaron a Noé, el arca macho y hembra, conforme Elohim había ordenado a Noé. Y sucedió que a los 7 días las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, el día 17 del mes, en el día 17 del mes, ese mismo día reventaron todas las fuentes del gran abismo. Y las compuertas de los cielos fueron abiertas y fue la lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Shem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Entonces, la evidencia, hermano, la evidencia está de que Dios salvó a la generación o a la especie humana a través de las acciones de un hombre y su familia. ¿Por qué no lo hizo solo?
Él necesitó la ayuda de sus hijos, de sus nueras y de su esposa. Pero la evidencia de un Elohim justo, un Sadik, porque Dios es el primer Sadik. Nuestro Padre Celestial es justo, es misericordioso, Él es Rehem, Él es lleno de Rejamín, de misericordia. Se deja ver a través de toda la historia porque su meta no es destruir al hombre. La gente a veces hace estas conjeturas, ¿cómo ustedes los cristianos pueden, o los mesiánicos pueden creer en un Dios que destruye, que es vengativo, que parece que tiene sed de sangre, matar a... Eso no es Dios. El Dios que yo estoy tratando de presentar no es un Dios vengador, es un Dios que es un padre. Es un Dios que es un padre y quiere alejar a los hijos que están en obediencia, a los hijos de su casa, a los hijos de su reino, los quiere alejar de la pudredumbre del mundo, los quiere alejar de aquello que le causa abominación a él, quiere que el mundo deje de seguir en el proceso de autodestrucción, porque se han dado a la tarea de seguir sus pasiones autodestructivas en vez de seguir las instrucciones del Dios Todopoderoso, cuya sabiduría ha sido aprobada a través de toda la eternidad. Entonces, ¿cómo podemos decir? Si un padre mira que su hijo se va a caer al guindo, al vacío, corre y trata de alarlo lo más pronto posible para que el muchacho no caiga. Ese vacío, ese precipicio es el mundo. Es la sociedad como se está llevando a cabo hoy. Cómo están interactuando hoy. Entonces, la evidencia es que Dios es Sadik, que es Rehem, y que da prueba a través de toda la historia. Y de que su meta es no destruir al hombre, es salvarlo. Él iba a destruir el mundo, pero encontró a Noé y encontró complacencia en él. Dios encontró complacencia en lo que Noé estaba haciendo. Lo suficiente para salvar a Adán, que es el hombre, la humanidad. Bendito sea el Eterno. Entonces, vamos a ir resumiendo. En materia interesante, nada más para compartir algunos puntos digamos, que resaltan. Interesante. Esto no es una gematría pura. Esto es simplemente puntos interesantes que usted debe de considerar que resaltaron cuando yo estaba haciendo esto. Ya sabemos que Noah significa descanso, reposo. Su raíz viene de Nahum, ¿verdad? Que es el confortador. Noah, Nahum. O sea, la letra N y la letra, por decirlo, la letra H o la letra, bueno, en español viene como la letra H, pero Nahum, ¿ok? Si invertimos el nombre no, esto lo vimos el año pasado en hebreo, nos da la palabra gen, que es favor. Entonces Dios está trayendo un descanso a través del favor que Él pone sobre los hombros de este hombre. ¿Estamos entendiendo? Dios utiliza a Noah, que significa el descanso, el reposo, y le da a él el favor, le pone la autoridad sobre los hombros de Noah de traer salvación, de traer el reposo a la humanidad, de traer el descanso, el reposo de qué? De la generación de destrucción en la cual él vivía. Fue en el año 600 de la vida de Noah que Elohim decide limpiar la tierra, aislando los ceros del número 600, nos lleva al número 6, número de Adán, número de la humanidad, número 6. La Torá registra que fueron 40 días y 40 noches del juicio del diluvio, es decir, lluvia cayendo sin parar 40 días y 40 noches. Pero si aislamos, pero el efecto completo, voy a tomar un poquito de agua. Si miramos el efecto completo de sí mismo fueron 150 días
Si separamos los números y los sumamos, 1 más 5 es igual a 6. Número de Adán, número de hombre o número de humanidad. El arco de Dios que cuelga en el firmamento, es decir, el arco iris, es el símbolo del pacto, el símbolo de paz entre Dios y el hombre. Hashem nunca más traerá diluvio de agua y deja su firme en el cielo, su pacto, colgado en el cielo, como lo mismo lo dice la Torá. El arco en hebreo es keshet, o keshet, como usted lo quiera pronunciar. Kop tiene valor 80, Shin, valor de 300, Tov, 400. Ahí lo miran la escritura en hebreo, keshet, o keshet. Valor numérico 780. Cuando sumamos 7, 8 más 0 da 15. Y si simplificamos y sumamos 1 más 5 da 6. Número de Adán, número de hombre, número de humanidad. ¿Qué significa esta curiosidad? Que en todo momento el plan de Dios es restaurar al hombre. En todo su plan, en todo el momento que Él está lidiando con la problemática de la generación corrupta, y Él encuentra a un varón, su plan es de salvar no solamente a Noé, pero a las generaciones por venir. En este caso, a usted, a mí, a nosotros, nuestra familia, la humanidad que hoy existe sobre el planeta Tierra. Se lo debemos a la labor de un hombre llamado Noah. ¿Por qué? Porque nuestro Elohim es un Elohim justo y misericordioso. Estamos por terminar ya. En Lucas vemos que los fariseos se interrogan. En el 20 dice, Lucas 17, 20 al 29, cuando viene el rey, interrogando por los fariseos, le dijeron, ¿cuándo viene el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo ahí o allí, porque he aquí, el reino de Dios está en medio de vosotros. El reino de Dios ya está entre nosotros, tenemos su palabra. Todavía Yeshua no había muerto y había resucitado. Hermanos, Él no estaba hablando proféticamente. Él estaba hablando que ya estaba el reino de Dios entre ellos. Esto es la palabra, la semilla que germina, que da vida al reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios ya está entre nosotros. ¿Y sabe qué? No solamente nos dio testimonio a través de la palabra escrita, nos dio testimonio a través de los testigos, nos dio testimonio a través del Mesías y ahora nos da testimonio constantemente a través del Espíritu de la Santidad, que en combinación con su Torah nos puede habilitar, nos ha habilitado para que comencemos y sigamos estableciendo el reino de Dios sobre la tierra antes que llegue el Mesías, para que Él venga a ponerle la decoración, o como dicen, que le ponga, ¿cómo que dice? El bollo de que el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. Pero Dios quiere encontrar fe. Cuando dice, encontrará el Hijo de Hombre fe a su regreso, está hablando, va a encontrar algo del reino establecido. La fe, simplísticamente creer en Dios. La palabra misma dice que hasta los demonios creen y tiemblan, pero cuando se está refiriendo a ese punto, se está refiriendo específicamente a una estructura, a una sociedad que anhela y vive dentro del perímetro de la Torá. Eso es el reino de Dios en la tierra. Cuando Él vino y maldijo aquella higuera que no estaba dando fruto, era porque estaba dándonos el ejemplo que cuando Él se manifestó, el pueblo a quien Él vino, no el pueblo, pero a los de su gremio, a los maestros de su tiempo, no encontró fe en ellos. Lo que encontró era un montón de personas que estaban más enfocadas en la politiquería del día para establecer quién estaba en autoridad en Jerusalén. Y perdieron la visitación. Perdieron poder percibir quién era Él.
porque no estaban funcionando en fe. Tenían la palabra, decían creer a Dios, pero no estaban ejercitando la fe. ¿Por qué? Porque se olvidaron de construir el reino, se olvidaron del mismo pueblo. Entonces dijo a los discípulos, días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo ahí, helo acá, no vayáis ni sigáis en pos, porque como el relámpago que al resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre cuando Él regrese. A eso es lo que se refiere. Pero primeramente es necesario que padezca muchas cosas y sean rechazados por esta generación. Hermano, esta generación que se está refiriendo no era nada más a la generación de ese momento. Esta generación de este mundo es, ¿cómo le dirán? El cosmos, la manera como nosotros estamos interpretando a Dios, que lo queremos a veces la sociedad utilizar a Dios como manipularlo a la manera de la necesidad. La generación dice, es necesario que Él padezca. Hermanos, el nombre de Yeshua sigue siendo maldecido por los que no creen en Él, por los que no creen en su palabra, por aquellos que rechazan la Torah, la estructura de moral en la cual representa la palabra. Siguen injuriándolo, calumniándolo, maldiciéndolo, hablando pestes del Eterno, no solamente en el mundo que no cree en Dios, pero inclusive a veces cristianos que renuncian, creyentes que renuncian al mismo Yeshua, mesiánicos que renuncian y abandonan los elementos de su mesianismo y se van a la ortodoxia. Y de parte de la ortodoxia sigue siendo rechazado porque no creen que es el Mesías. Y le dicen que es Yeshua, que significa maldición, que es un maldito. Sigue siendo injuriado, calumniado, vituperado en esta generación. Lo que él estaba refiriéndose es al sistema, a la economía del mundo en el cual estamos habitando y en la cual seguiremos hasta su regreso. ¿Y cómo sucedió en los días de Noé? Así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Es simple pasar juicio. Pero el primer juicio que nosotros debemos de pasar es en hacer asesoramiento de nosotros mismos y ayudarnos a corregirnos en amor, a ayudarnos a crecer en aprender. La Biblia no es un libro para destruir a las demás personas, la integridad de otros o minimizar a otros porque no tienen el nivel de vida, el nivel de santidad que tú tienes. La palabra es para edificarnos todos. Y todos estamos en diferentes niveles. Seamos pacientes, seamos conscientes, seamos amorosos, seamos amigos. Amigos como nos llamó el Mesías. Nos dice, ya no te voy a llamar más siervo, te llamo amigo. Es un diferente nivel. Es un diferente nivel. Dios dejó dentro del ser humano un deseo intrínseco de hacer el bien y sentir recelo al exponernos a cosas que van hacia el mal. Por eso decía, sí tenemos que ser amorosos, tolerantes, etc. Pero hay un momento que tu espíritu discierne, esto yo me necesito salir de acá. Yo no puedo continuar mezclándome con esto y eso está bien. ¿Okay? Más que una autodefensa, ¿okay? Y ser egoísta o egocentrista es un momento que ya trataste 1, 2, 3 veces y dijiste, ¿sabes qué? Tengo que retirarme. Eso es lo que nos enseña inclusive el apóstol Pablo, ¿no? Es en el proceso de la vida y con comportamientos aprendidos que transgredimos. Porque esencialmente, hermanos, nosotros desde niños sentimos esa voz por dentro que cuando vamos a hacer una travesura nos dice no. Cuando vamos a hacer algo que está fuera de lo que como que no es una normalidad, hay algo que te dice no.
Pero es en el momento que vamos creciendo, en el momento que vamos madurando, que vamos transgrediendo esas estructuras y entonces empezamos los niveles de desobediencia. Y entre más desobedecemos, creemos que no vamos a ser pillados y eventualmente llega ese día. En el proceso de la vida y con comportamientos aprendidos que transgredimos los esquemas espirituales, adentrándonos en la desobediencia continua. Es decir, de un momento que estábamos jóvenes y niños, que decíamos, no, yo me quiero desobedecer. Yo quiero obedecerle a mi mamá, a mi papá, pero hay veces cosas que no hemos recibido Torah específica para ciertas cosas, pero el niño siente. Yo estoy seguro que yo no soy el único que sintió eso en su niñez. Que algún amiguito te decía, ve, vamos a hacer tal cosa, y algo te decía, no, eso no se puede hacer, aunque nunca recibiste una Torah, una instrucción para no hacerlo. Eso es el discernimiento del Espíritu, es algo que Dios pone en nosotros, pero a medida que vamos transgrediendo, se nos va adormeciendo ese espíritu, lo vamos poniendo a dormir porque no estamos obedeciéndole. La voz interna que te indica, ten cuidado, no lo hagas, es la voz del Ruach, de vida que Dios te impartió desde la concepción de tu alma. Escúchala y aléjate del mal. Exhortación a la obediencia. Hijo mío, no olvides mis enseñanzas y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y del hombre. Confía en Yahweh con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No hagas cálculos fuera de la instrucción. Reconócelo a quien, a Dios, en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. En Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh y su salvación de mí, dice el Señor, viene. Dijo Jehová, o dijo Yahweh, a todos los sedientos entonces. Tú estás buscando salvación, tú necesitas salvación, tú necesitas restauración, necesitas liberación, necesitas de Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Este es el 55:1 en adelante de Isaías. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Seguir a Dios, buscar de Dios no cuesta ni un centavo. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclina vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. Entonces Yeshua en profecía, las misericordias de David eternas, es Yeshua nuestro Mesías. Okay, y dice, he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Ese es el maestro de nuestra alma. Ese es el autor y consumador de nuestra fe. Recuerda a Hashem, es un Elohim justo y misericordioso. Por eso envió a Yeshua a morir por ti y por mí. Recíbelo, pueblo de Dios. Dios te bendiga, Dios te ampare. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Shalom. Amén.